Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En el video anterior habíamos hablado del señor Musk, habíamos hablado de esa tesis, antítesis que conduce a la síntesis, ¿no? Las maniobras que utilizan las élites que nos gobiernan, que nos controlan para ejercer el poder, ¿no? Problema, reacción, solución. Y ciertamente apenas estrenamos el video, surgió toda la historia, todo el suceso, la noticia del arresto de Pavel Durov, el CEO, el fundador, uno de los fundadores de Telegram. Ya vamos a hablar del otro, ¿no? Todo el mundo en los comentarios, mirá, pasó esto, el otro. Bueno, pero resulta que yo había grabado mi video el día anterior, ¿no? El domingo después ocurrió todo esto que confirmaba muchas de las cosas que dijimos en el video de cómo funciona, cómo es el mecanismo mediante el cual nos manipulan. Pero lo mejor de todo, que la semana fue avanzando y cada vez más se fueron confirmando muchos de los aspectos que decíamos en el video anterior. Así que arranquemos porque realmente tengo muchísima información y lamentablemente totalmente a contracorriente, realmente, ¿no? La opinión contraria, como se dice en los mercados, en los traders. Realmente me llama poderosamente la atención el sesgo para un lado y para el otro, donde no pueden ver holísticamente. El sistema no pueden ver, el árbol les tapa el bosque. Así que, como decía, arranquemos, ¿no? La propaganda no se trata solo de crear noticias falsas, sino también se trata de esconder las noticias verdaderas. Y ciertamente es un gran punto, ¿no? Acá Musk, en un acto de hipocresía total, realmente escribiendo esto, ¿no? Un usuario, fíjense, le contesta. La propaganda también se refiere a programación y control de las masas desinformadas. Y ese es el punto, eso es el motivo por el cual hacemos este ciclo, Terapia Liberal. Están desinformando, te están manipulando, te están... Durante el video vamos a desarrollar la hipótesis para que vean con hechos concretos, con noticias de la semana, cómo te engañan, cómo te muestran medias verdades, te cuentan una parte de los sucesos, únicamente con la función de manipularte emocionalmente para conducir a esa síntesis. ¿Se acuerdan cuando mostramos los clips de Anthony Sutton y demás? ¿Qué decía? La élite se especializa en la gestión de la narrativa, la gestión del conflicto. De eso va todo, la gestión del conflicto. Ahora nos desayunamos con esta noticia, ¿no? La justicia de Brasil bloquea la red social X y la pelea con Elon Musk, ¿no? El Tribunal Federal Supremo investiga a X por la supuesta propagación de noticias falsas, mientras que el magnate acusó de censura la decisión del juez que dictó la sentencia y lo tildó de dictador malvado. Entonces, vos si estás comprando la narrativa de Musk, no, bueno, censura y esto y lo otro, que sí, es así. Pero insisto, no estás viendo la película completa, el bosque completo. La acusación que le hacen a Musk en Brasil, y resalto Brasil, la B de los BRICS, la también falsa oposición, la acusación es, viejo, no estás colaborando en investigaciones. Estás propagando noticias falsas, ¿no? ¿Recuerdan lo que contamos del Reino Unido y demás? Entonces, arranca la semana con la detención de Pavel Durov por permitir actividades criminales en la aplicación del chat. Lo que estamos viendo, fíjense la sincronía, y después lo vamos a desarrollar más. Tenés un país alineado con el eje BRICS, falsa oposición, en definitiva tanto el eje occidental, podemos llamar, como el eje opositor, el eje BRICS, están en última instancia subordinados a las Naciones Unidas, como lo hemos mostrado en decenas de documentos, inclusive las propias declaraciones de los BRICS y demás, apoyando la Agenda 30, apoyando todo lo que... monedas digitales, identificaciones digitales, tratamientos, todo lo que se puedan imaginar. O sea, nadie de un lado o del otro se opone al surgimiento del estado de vigilancia total, al estado tecnocrático, cuyo modelo en ejecución hoy es China. Nadie se opone a ello. Y estamos viendo cómo avanzan a paso acelerado hacia esa agenda. Entonces, Pavel Durov en Francia, lado OTAN, digamos, se ve detenido con un cargo muy similar a lo que le imputan a Musk
en Brasil a través de X. Entonces, cuenta acá la historia que el multimillonario viajaba a bordo de su jet privado cuando Francia emitió una orden de arresto, fue detenido en el aeropuerto de París. Pero unos días antes, ¿no?, del arresto, Durov daba una entrevista con Tucker Carlson. Tucker Carlson, operativo de la CIA, su padre también, colaborando con la CIA. Fíjense lo que decía en la entrevista a Durov. We get too much attention from the FBI, the security agencies, wherever we came to the US. So to give you an example, last time I was in the US, I brought an engineer that is working for Telegram, and there was an attempt to secretly hire my engineer behind my back by cybersecurity officers or agents, wherever they are called. The US government tried to hire your engineer? That's my understanding. That's what he told me. To write code for them or to break into Telegram? They were curious to learn which open source libraries are integrated to the Telegram's app on the client side, and they were trying to persuade him to use certain open source tools that he would then integrate into the Telegram's code that, in my understanding, would serve as backdoors. Would allow the US government to spy on people who use Telegram? The US government, or maybe any other government, because a backdoor is a backdoor regardless of who is using it. That's a little surprising to hear. Maybe it's not surprising, it's offensive. You're confident that happened? Yes. There is no reason for my engineer to make up the stories. Also because I personally experienced similar pressure in the US. Whenever I would go to the US, I would have two FBI agents greeting me at the airport, asking questions. One time I was having my breakfast at like 9 a.m. and the FBI showed up at my house that I was renting. And that was quite surprising. And I thought, we're getting too much attention here. It's probably not the best environment to run. Why would had you committed a crime? No. They were interested to learn more about Telegram. They knew I, left Russia. They knew what we were doing, but they wanted details. And my understanding is that they wanted to establish a relationship, in a way, control Telegram better. I understand that they were doing their job. It's just that for us running a privacy-focused social media platform, that probably wasn't the best environment to be. And we want to be focused on what we do, not on government relations of that sort. Ahí lo tenían a Durov. Vamos a hacer, algunos aportes, algunos apuntes respecto a esta entrevista. Primero, con el diario del lunes ya vemos lo que pasó en Francia. Ahora, todas esas horas, esa cantidad de horas que estuvo detenido Durov en Francia, ¿sabemos lo que habló? ¿Sabemos lo que negoció para alcanzar esa fianza? ¿Sabemos lo que pasó? Ciertamente no. Ahora, ¿Telegram es una plataforma nueva? No, ya tiene sus años. Inclusive, todo se basa en la idea, ¿no?, del secretismo, de que es una red social privada, ¿no?, que está realmente protegiendo la privacidad de sus usuarios. Y ya vamos a ver adelante que no es tan así. También tengamos en cuenta que Durov hace muchos años salió de Rusia. Inclusive hay por ahí algunas declaraciones de funcionarios rusos medio como echándole en cara a eso. Bueno, sumaste un montón de nacionalidades, la nacionalidad francesa, la nacionalidad de los Emiratos Árabes, otra nacionalidad más, te convertiste en un ciudadano global, ¿no? ¿Recuerdan esa idea de ciudadano global? ¿De dónde la sacamos? Bueno, entonces nos venden esta historia de que se le acerca un empleado del FBI a un programador suyo para tratar de captarlo y esto y el otro. A ver, ¿ustedes creen realmente, con una mano en el corazón, que ese es el método que utilizaría el gobierno de los Estados Unidos con el equipo, el sistema de inteligencia más poderoso del mundo? O probablemente compitiendo ahí cabeza a cabeza con el Mossad o con el servicio británico de espionaje. ¿Ustedes creen que se le acercaría un funcionario a un programador? A ver, che, ¿me podés pasar un par de data?
de los ficheros, los códigos que estás utilizando? ¿Me dejarías plantar algo? ¿Realmente creen que es así? Nos toman de tontos, ¿Cuánta experiencia tenemos en operaciones como la de Jeffrey, operaciones de honeypots, ¿no? De una atracción del sexo opuesto o lo que practique la persona en cuestión para captarlo, tener cosas comprometidas sobre la persona? Ese es un método. ¿Cuántas veces tenemos operaciones encubiertas, pinchando teléfonos, pinchando esto, lo otro? Y aparte hay un dato fundamental que se ha mencionado realmente muy poco. Que Telegram, utiliza servicios de Amazon, utiliza servicios de Google. Entonces, está utilizando servicios de empresas íntimamente ligadas, y ya vamos a hacer un video sobre esto, íntimamente ligadas al complejo de inteligencia de espionaje estadounidense. Entonces, te digo, esta historia de Durov no me la creo para nada. Simplemente me parece una historia para fijar una posición en la mente de la gente, ¿no? Por supuesto, Telegram, tras la detención, sale a indicar: Telegram cumple con las leyes de la Unión Europea, incluida la Ley de Servicios Digitales. Su moderación está dentro de los estándares de la industria y mejora constantemente. El CEO de Telegram, Durov, no tiene nada que ocultar y viaja con frecuencia por Europa. Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma. Y ese se convierte en uno de los puntos principales de toda esta cuestión. Si el responsable de una plataforma es responsable por lo que ocurre o lo que se pueda cometer en esa plataforma, una plataforma con casi 1.000 millones de usuarios, como señalan acá la gente de Telegram, bueno, entonces es impracticable tener una plataforma de telecomunicaciones, de comunicaciones, de mensajería. Es totalmente impracticable. Entonces, recordemos el video anterior: problema, reacción, solución, ¿no? Enfoquémonos en eso para lo que viene de ahora en más en las noticias. Entonces hablábamos del arresto, fíjense, detención de Durov. El trayecto del avión antes de aterrizar revela la falsa noticia que se entregó. ¿Esto por qué? Porque el monitoreo sobre los movimientos del avión indicaba que hubo un intento de último momento de desviarse del curso. Es decir, Durov estaba en dirección, la zona de París, digamos, e intentó desviar el avión a último momento. Algo pasó, hubo un aviso ahí en el avión. Ahora, si vos, resulta, como se supo después, tenés una orden de detención, ¿no? O cargos que pueden derivar en una orden de detención, mejor dicho, qué raro siendo un ciudadano global que estés viajando ahí. Después Durov diría que, y es importante para lo que viene, que en realidad estaba yendo invitado por Emmanuel Macron a un encuentro con Macron. Entonces, fíjense esta nota del New York Times que está acá archivada. Una vez celebrado en Rusia, el programador Durov elige el exilio. Es una nota de el año 2014. Dice: no hace mucho Durov, de 30 años, era visto como el Mark Zuckerberg de Rusia, ¿no? O el Elon Musk, podemos decir ruso. Fundó una red social, Vocante, que es más popular en Rusia que Facebook, y causó sensación al ofrecerle públicamente trabajo a Edward Snowden. Luego, el Kremlin reforzó su control sobre Internet y los aliados del presidente Putin tomaron el control de Vocante. Durov finalmente vendió su participación restante por millones y huyó de Rusia en abril, después de resistir la presión del gobierno para publicar los datos de los líderes de las protestas ucranianas. Cuando llegó a Londres para su primera entrevista fuera del ciberespacio desde que salió de Rusia, se dirigía a San Francisco, a Silicon Valley, donde apareció en una conferencia de tecnología el martes. Está saliendo a la superficie para mostrar su nueva aplicación de mensajería Telegram para las personas que anhelan privacidad y seguridad. Internet alguna vez fue visto como una plataforma de diversificar la economía de Rusia más allá del petróleo. Cuando Vocante comenzó en 2006, Durov imaginó a su país como una utopía libertaria y libre de impuestos para los tecnólogos. Lo mejor de Rusia en ese momento era que la esfera de Internet no estaba regulada en absoluto. En cierto modo, era más liberal que los Estados Unidos. Dice: ahora,
Internet es visto con recelo por Vladimir Putin, quien lo ha llamado un proyecto de la CIA, ciertamente DARPANET y demás, ¿no? Y ha tomado medidas para aislar a Rusia del resto del mundo digital. Un destacado activista ruso dijo recientemente que el gobierno estaba en una campaña para cerrar la Internet. Entonces, por ejemplo, cuenta, ¿no?, una narración respecto a un allanamiento que tuvo en su casa por un equipo SWAT ruso, donde que eso fue lo que lo motivaría a abandonar el país, ¿no? Y fíjense lo que dice. El enfrentamiento con el equipo SWAT, que tuvo lugar poco después, ¿no? Durov no abrió la puerta. Se fueron a la casa después de 1 hora. Es decir, nos quieren convencer que le hicieron un allanamiento y que la gente del SWAT ruso se quedó 1 hora esperando a que le abrieran la puerta, ¿no? Sin romper la puerta y entrar y demás. Y fíjense lo que dice después. Para 2013, el gobierno estaba presionando a Durov. Fue procesado agresivamente por un disputado atropello y fuga, es decir, atropelló a una persona y se fugó presuntamente. Durov dice que nunca sucedió esto. Pero al mismo tiempo se enteró de que el 48% de Vocante que había sido vendido, ¿no?, había sido vendido a aliados de Putin, a pesar de un requisito contractual para darle el derecho de preferencia. Es decir, un tipo que está en relaciones con el gobierno, que tiene contacto con el gobierno, no sabía que le estaba vendiendo la mitad de su empresa a aliados justamente del régimen putinista. Entonces acá la nota menciona sobre su hermano, Nikolai, que aparentemente, ¿no?, por lo que dicen, Nikolai, ya lo vamos a ver, es verdaderamente el cerebro matemático, el genio matemático de esta operación Telegram. Porque Durov, y escuchen bien esto, estudió en la Universidad Estatal de San Petersburgo, lingüística. En lugar del servicio militar, Durov se entrenó en propaganda, estudiando a Sun Tzu, a Gengis Khan y Napoleón. Aprendió a hacer carteles destinados a influir en los soldados extranjeros. Es decir, Durov, su paso por la Universidad de San Petersburgo, trabajaba en la rama de propaganda estatal. Curioso, ¿no? Curioso, ciertamente. Como tantos de estos genios de Silicon Valley y genios tecnológicos, una y otra vez ligados a servicios de inteligencia, espionaje, estado profundo, globalismo, en todas sus esferas. Bezos, Zuckerberg, Musk, Peter Thiel, ahora están viendo Durov. Todo parecería, es más, hasta les digo, parecería como que armaron una ensalada con todos operativos de servicios de inteligencia vinculados al sector tecnológico y eligieron, bueno, vos querés un tecnócrata libertario, bueno, lo tenés a Thiel, todo entre comillas, ¿no? Me entenderán porque de libertario no tienen nada. ¿Querés un tecnócrata progresista? Bueno, lo tenés a Zuckerberg, o un poco más al centro a Bezos. ¿Querés un tecnócrata conservador? Lo tenés a Musk. Es decir, elegí el gusto con el que querés que te controlen, en última instancia, las propias agencias de inteligencia globales, ¿no? Ya sea de un eje o del otro, ciertamente. Entonces seguimos. Los carteles que hacía Durov eran cosas como estás rodeado, ríndete, no hay esperanza, o sugerían a los soldados extranjeros que algún otro hombre se está entreteniendo con tu esposa. Su principal interés era desarrollar una red social. Un amigo que había estudiado en Estados Unidos le mostró Facebook, entonces en pañales, y aprendió de él. Y creo que a esta altura, y si seguís este canal, no hace falta que te recuerde los contactos, los vínculos de Facebook con la CIA, ¿no? Patentes, demás proyectos que tenían en marcha en forma simultánea. Entonces fíjense cómo sigue. Algunas cosas como el diseño de los primeros datos de Vocante estaban influenciados por Facebook. De lo contrario podría llevarme años construirlo, dijo Durov explicando. No era un diseñador profesional. También reclutó a otros estudiantes de lingüística para construir una base de datos que sirviera al sistema universitario postsoviético, un paso que, según él, le dio a Vocante una tremenda ventaja competitiva y también un gran servicio a los propios muchachos que presuntamente lo entrenaban antes, ¿no?, en las artes de la contrainteligencia.
Entonces, bueno, y continúa la empresa, etcétera, ¿no? Y dice, la compañía Telegram, con sede en Berlín, tiene una estructura deliberadamente compleja de empresas fantasmas globales dispersas con la intención de mantenerla un paso por delante de las citaciones de cualquier gobierno. Esto es muy inusual para los empresarios rusos, tener éxito fuera de Rusia. Puede que no sea una persona común en muchos sentidos, pero definitivamente es un empresario talentoso. Entonces, ahí tienen, ¿no?, la particularidad. Y ustedes me dirán, bueno, gente con esta millonada y esto y lo otro, tienen ciertamente asesores legales que le van conduciendo y demás. Pero también es una práctica muy común, justamente, de las operaciones encubiertas, tener redes, empresas fantasmas y demás, para que se pierda el hilo de la cuestión de quién está verdaderamente detrás de estas iniciativas. Y es más, si quieren les doy un ejemplo brutal y que está lejos del mundo de la inteligencia. Pero ¿cuántas veces han visto que las principales empresas del mundo, sus tenedores de acciones son BlackRock, Vanguard, E Street, Berkshire Hathaway y demás, ¿no? Ahora, después esas empresas comparten sus propietarios, es decir, los mayores dueños de BlackRock son la gente de Vanguard y al revés, ¿no? Y viceversa. Ahora, llegas a un punto donde se ofusca tanto la realidad que no sabes quién está detrás, quiénes son verdaderamente los dueños. Bueno, ahí tenés un ejemplo llevado al mundo de la inteligencia. O cuando hablamos del caso del pulpo, de Octopus, el caso de Nick Casolaro, el periodista ¿no?, asesinado en la década de los 90, que estaba investigando justamente las operaciones encubiertas de la CIA en Europa, post Operación Gladio y demás, bueno, llega a las mismas conclusiones. Un armado legal justamente de este estilo, ¿no? Entonces acá Durov cerraba la entrevista: me considero un ciudadano legal del mundo, ¿no? No tengo ninguna propiedad en ningún lado. Fíjense, acá tenés a la señorita, la pareja de Durov, una cripto influencer que lo acompañaba a todos lados y que sospechosamente había dejado, fíjense, digamos, en todas las publicaciones y posteos que daba en redes sociales, los metadatos y la geolocalización. Entonces, lo que hacía muy fácil realmente encontrar la ubicación exacta de Durov, si así lo deseaba cualquier gobierno del mundo. Acá perfil dice: detenida o escondida, una influencer rusa vinculada a Durov, la novia de Durov, desaparecida al momento al menos de grabar este video, ¿no? Entonces, cuando decíamos operaciones honeypots, ciertamente, bueno, es bastante sugestivo, digamos, ¿no? No hay novedades desde el arresto, ya hace varios días, del paradero de esta chica, ¿no? Esta chica que, insisto, dejaba un rastro de migajas de pan por todos lados para que lo sigan a este muchacho. Típica definición de honeypot. Entonces, hablamos de el hermano, ¿no?, de Nikolai Durov, que es también buscado por las autoridades francesas, lo que ciertamente descartaba el móvil inicial que hablaban de Francia, que era un arresto vinculado a cuestiones domésticas. No estarían buscados los dos hermanos, si ese fuera el caso. Y acá en RT nos cuentan un poquito más. ¿Qué se sabe del hermano del cofundador de Telegram que busca Francia, ¿no? Nikolai Durov. Un pequeño genio, dice. Y acá decía Pavel: mi hermano es un verdadero genio, fue él quien pudo crear un estándar de cifrado que todavía usamos en Telegram hasta la fecha. Subrayando que Nikolai diseñó los principios básicos del cifrado de Telegram. Se trata del protocolo de transporte móvil, MT-Proto, con el que Telegram gestiona, cifra y envía los mensajes, contactos y metadatos del servicio de mensajería. Por otro lado, Pavel siempre hizo hincapié en que él solamente se encargaba de la comunicación entre usuarios y dispositivos. Me encargué de la interfaz del usuario, del modo en que funciona la aplicación, sus características, nada más. Todo, acá tenés al hermano de Pavel, ¿no?, genio matemático, nada que ver con Pavel Durov, ¿no?, que se muestra, justamente, se dedicaba a la propaganda y oficia de ser el encargado de las relaciones públicas de la red social. Hoy en día, según medios rusos, Nikolai vive en San Petersburgo, en el Instituto Sokolov de Matemáticas de la Academia Rusa de Ciencias, y se desconoce si los hermanos
mantienen el contacto. Entonces, fíjense, toda esa sobreactuación, digamos, que hacen de un lado y del otro, pero el verdadero genio, el verdadero encargado de la criptografía de Telegram, vive en Rusia. No, ni siquiera pueden afirmar que estén en contacto los hermanos. Entonces, ¿es importante Durov? ¿Pavel Durov? ¿O es importante Nikolai Durov en función de desentrañar los misterios, entre comillas, del encriptado de la criptografía de Telegram? Una red social, insisto, utilizada por todo, hasta se vio a Macron utilizando Telegram. Las fuerzas rusas en la invasión a Ucrania usan Telegram. Es una aplicación comúnmente usada, ¿no? Ciertamente. Entonces acá, insisto con la sobreactuación de distintos lugares, ¿no? Musk debería estar nervioso. Ya sabemos, vimos cómo terminó la semana, ¿no? Todo el mundo refiriéndose a la libertad de expresión y demás. El creador de Rumble, que huye de Francia después de enterarse del arresto. El propio Musk publicando memes y demás respecto a esta situación. Libertad, 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 publicaba Musk, tiempos peligrosos, que recordemos en el capítulo anterior mostramos una parte nada más de cómo Musk lucra vendiendo de datos tuyos, míos al gobierno de los Estados Unidos. Starlink, la cantidad de investigaciones que ha tenido respecto a su utilización justamente como método de datos para los servicios de inteligencia y demás, ¿no? Entonces, decía al principio, todo gira en base al mito de la privacidad, del secretismo de Telegram. No voy a entrar en los aspectos técnicos, no me compete, no es mi tema, pero vi varias páginas donde se dedicaron esta semana justamente a aclarar esta cuestión, de que Telegram no es tan como se vende de respecto a esta privacidad, ¿no? Acá tienen una nota de Crypto Engineering. ¿Es Telegram realmente una aplicación de mensajes encriptada? Donde explica que en algún punto sí, pero no en el uso común del resto de la gente. Acá Reclaim the Net explica lo mismo. Lo pueden buscar ustedes los que deseen abordar los aspectos técnicos, pero resumiéndolo en pocas líneas, eso, de que hay algunas funciones que son cifradas de verdad, pero la mayor parte de las funciones que comúnmente usa la gente, ciertamente no son encriptadas. Justamente la empresa tiene acceso a esa información y es por eso de que pueden llegar a tener interés los servicios de inteligencia, tanto de un país como del otro, de acceder a esas claves, a esas llaves. Que, a ver, yo no tengo ninguna duda que esas llaves tienen acceso los gobiernos a esa información. No tengo ningún tipo de duda. Insisto, lo que dije al principio, Telegram utiliza servicios de Amazon y de Google. A ver, no me queda ninguna duda. Pero acá se empieza a plantear el tema ¿no? A ver, problema. Arresto de estos magnates o CEOs tecnócratas vinculados a actividades criminales en las redes. La reacción de la gente, la primera reacción de la gente es no, la libertad de expresión y esto y lo otro. Ahora, después viene la aclaración, no, pará. No es tanto el tema de la libertad de expresión, sino el tema de que se producen delitos a través de la utilización de estas redes. Entonces, por eso estamos reaccionando. Entonces, ahí viene la segunda etapa de la gente donde dice, bueno, pará. Pongámosle algún límite a la libertad de expresión para evitar, justamente, para proteger a los niños, para lo que sea, ¿no? Para promover el cuidado en 2020 y lo que sea. Entonces ahí la gente empieza a recular y bueno, terminas cediendo al tecnócrata, al legislador, cediéndole libertades. Y ahí termina, bueno, listo. Autoricemos que todas estas plataformas tengan puertas traseras, accesos legales para los gobiernos. Recordemos, a ver, es un punto que hemos tratado bastante, que los gobiernos acceden a estas plataformas que son principalmente gratuitas. Cuando son gratuitas es porque otra cosa es lo que se está vendiendo, no el uso, sino los datos. Entonces, lo hemos contado, ¿no? De que los gobiernos, y fíjense que hay una nota que les voy a traer en relación a eso, acá de Sociable, ¿no? Dice, la comunidad de espías de Estados Unidos está buscando formas más baratas y rápidas de acceder y comprar tus datos, ¿no? Los datos de
de las redes sociales y demás. ¿Pero por qué? Porque los gobiernos, en forma legal, digamos, si quieren estos datos, pueden acceder comprándolos, porque no hay regulaciones en contra de que los gobiernos adquieran, compran y vendan estos datos, que es justamente lo que hacen estas compañías, ¿no? Lo que sí, en cuestiones judiciales, en cuestiones criminales, necesitan, por ahora, órdenes judiciales. Entonces lo que están buscando es encontrarle una manera de legalizar eso, de que ya no necesiten órdenes judiciales. Entonces, si no necesitan órdenes judiciales, se pueden evitar el costo de comprar estos datos. Entonces, toda esta integración entre estos multimillonarios y demás, bueno, es una forma de acelerar y abaratar el costo para estas agencias y estos sistemas de inteligencia. Fíjense, el Wall Street Journal publica: el fundador de Telegram fue cotejado y atacado por los gobiernos. Hablando de esto, de esta complicidad que se da, este ida y vuelta, toma y daca entre estos servicios y los gobiernos, ¿no? Y fíjense, acá RT publica, digamos, un extracto, un sumario de esa nota. En 2017, los servicios secretos de Francia y Emiratos Árabes Unidos intervinieron los teléfonos del empresario de origen ruso. Es decir, dos países sobre los que Durov había obtenido nacionalidad, uno bajo compromisos con Macron, como vamos a ver en la nota, y el otro por una cuestión impositiva, tributaria. Bueno, todos lo investigaban, todos le tenían intervenido los teléfonos. Entonces vuelvo a las declaraciones de Durov al principio, que Tucker Carlson te las muestra como si fuera el... ¿no? O sea, ¿en serio se creen que funciona así? Que un agente del FBI se acerca y te dice, bueno, meteme un virus ahí, el pendrive en la computadora, en el servidor de Telegram. No funciona así, ciertamente. Entonces, la nota acá de RT dice: el presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso al cofundador de Telegram, Durov, trasladar la sede de su plataforma de mensajería a París durante un almuerzo que ambos compartieron en 2018. Pero la propuesta fue rechazada por el empresario de origen ruso, informó el Wall Street Journal en la nota anterior que les mostraba. Según una de las fuentes, en aquella cena también se abordó el tema de la concesión a Durov de la nacionalidad francesa que posteriormente recibió. Entonces, ¿qué cedió Durov para que sí el gobierno le concediera lo que le prometió? Mientras que te informan convenientemente que él no cedió a lo que le pedía el gobierno, que era acceso a tus datos. Tus datos ya los tienen. Mentalicémonos de eso. Una fuente cercana a Durov aseguró al periódico que durante muchos años la empresa recibió citaciones y órdenes judiciales por parte de las fuerzas de seguridad que la empresa ignoró. Lo mismo ocurría en Rusia. La fuente no especificó de qué países procedían dichas citaciones. Es decir, también es algo personal, estimó el politólogo periodista ruso, y observó que Macron puede ser terriblemente susceptible, y Durov, como muchas personas ricas y famosas, puede tener una gran confianza en sí mismo en el fondo. En realidad, Durov engañó al presidente francés. Tomó la ciudadanía, no se negó, pero no mostró respeto por el pedido de la dirigencia del país. Entonces yo te digo, y entonces viajaba en un avión por territorio francés. Y seguro que si nos ponemos a buscar fotos o notas de Durov del 2018 hasta acá, en algún momento estuvo en Francia. Si es más, la acusación de presunta de violencia doméstica es en Francia. A ver, nos toman de tontos, ofuscando de un lado, fíjense, Wall Street Journal, del otro, RT, contándonos versiones incompletas de la historia. Entonces, el trabajo nuestro es juntar, ¿no? Vencer a la propaganda, trascendiéndola, ciertamente. Ahora, pero la situación de Durov no fue la única que ocurrió esta semana. Tenés en el Reino Unido, que justamente el video anterior se trataba de la situación del Reino Unido, Richard Merdhust, un periodista pro-palestino, defensor también muy fuerte de la causa por Julian Assange. No puedo inventar esto. Periodista arrestado en virtud de la ley antiterrorista después de criticarla. Literalmente dice: critiqué la ley de terrorismo antes de subir al avión
y luego fui arrestado al aterrizar en base a los fundamentos de esta propia ley. También Kim.com, ¿se acuerdan? El creador, el fundador de Mega, el servicio de intercambio de archivos y demás, pierde una batalla legal de 12 años contra su deportación a Estados Unidos por caso de copyright. Kim.com, que estaba viviendo en Nueva Zelanda, si no me equivoco. Bueno, ahí está, va a tener, Nueva Zelanda, país de los AUKUS, país de justamente los 5 ojos, la asociación de inteligencia, donde están Australia, el Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Entonces, justamente te vas a vivir a Nueva Zelanda. Bueno, insisto, nos toman distraídos, digamos. Kim.com, fíjense qué curioso este comentario que levanta Investment Watch. Habla sobre el principal problema para los usuarios de Telegram y cómo puedes escapar de las nubes de espionaje occidentales. Dice, este es el principal problema para los usuarios de Telegram. Pavel Durov se ha ido. Say no more, Durov. A menos que obtenga la libertad bajo fianza. Lo que pasó después. Fue acusado de un delito de conspiración como miembro de un grupo criminal, lo que se conoce acá en Argentina como asociación ilícita. Eso significa que el acuerdo que dirige Telegram, el equipo que dirige Telegram ahora, tendrá que llegar a un acuerdo o enfrentarse a los mismos cargos, por lo que van a hacer un trato, van a llegar a un acuerdo. Y fíjense lo que dice. Hicieron lo mismo con Mega. Después de una década de proclamar su inocencia, mis cofundadores hicieron un trato, hicieron confesiones falsas, recibieron un descuento del 99% de sus cargos y entregaron las claves de cifrado de Mega al gobierno de los Estados Unidos. Mega ahora pertenece al Estado profundo de los Estados Unidos. No lo uses, dice Kim.com. Entonces volvemos a lo mismo. Todo está espiado. No existe verdaderamente un servicio que sea privado, al menos al 100%. Todas las comunicaciones son monitoreadas. Y esto viene hace años ya. Acuérdense las denuncias de Assange, de Snowden y demás, que venían del proyecto Prisma. Las denuncias de Nick Casolaro, el video que hicimos acá, hablaba del Promise, el sistema de software que desde la década del 80 monitorea todas las comunicaciones en redes y demás. Todo está vigilado, nos están realmente metiendo el perro. Sale también esta semana, aunque pasó bastante desapercibido, una nueva filtración de Twitter. Nuevos archivos de Twitter revelan la red de censura global de la administración Biden-Harris. Dice, más revelaciones sobre el mundo previamente secreto de la coordinación entre la administración Biden y las principales empresas de redes sociales ha salido a la luz con un nuevo conjunto de documentos de las Twitter Files. Fíjense, ¿no? En serio, qué timing, qué precisión, ¿no? De los hechos, cómo se encadenan uno detrás de otro, todas las cosas que han pasado al respecto de este tema esta semana. Filtraciones que constituyen un lugar de reunión limitado. Esa es la jerga en la industria de la inteligencia. Son revelaciones, un limited hangout, son revelaciones de cosas que ya sabemos, que no suman nada nuevo. Ya lo sabíamos. Simplemente se revelan, se normalizan, digamos, en la percepción del público propaganda. Entonces dice, publicado por el periodista Paul Tucker, muestran que lo que los oponentes políticos consideran una colusión en lugar de coordinación no concierne solo a los Estados Unidos y que todo el esquema se está desarrollando a través de lo que efectivamente eran intermediarios, es decir, las redes sociales, ¿no? Así que después vendría el broche de oro de este Limited Hangout, de este lugar de reunión limitada, con Zuckerberg denunciando a través de una carta dirigida al Congreso, confesando, ¿no? Y diciendo, lamento no haber tenido la fuerza de carácter para rechazar las presiones del gobierno, para censurar las opiniones y los comentarios de la gente que tenían razón, en definitiva, ¿no? No tuve la fuerza, el espíritu, y dice, está listo para contraatacar
si algo así vuelve a suceder en el nuevo proceso electoral que estamos viendo, ¿no? Ahora, si sos un seguidor del canal, ¿cuántas veces hablamos de esto? Fíjense, nota del año 2023. Facebook sintió la presión de la Casa Blanca para eliminar publicaciones. Lugares de reunión limitado, algo que ya estaba revelado, que ya se sabía, inclusive hemos mostrado hace muchísimo tiempo. A ver, declaraciones de Zuckerberg en esta dirección por todos lados. Acá en el podcast de Joe Rogan decía: How do you guys handle things when they're a big news item that's controversial? Like there was a lot of attention on Twitter during the election because of the Hunter Biden laptop story. The New York we Post. have that too. Yeah, so you guys censored that as well? So we took a different path than Twitter. Basically the background here is the FBI, I think, basically came to us, some folks on our team, and was like, hey, just so you know, like you should be on high alert. We thought that there was a lot of Russian propaganda in the 2016 election. We have it on notice that basically there's about to be some kind of dump of that's similar to that. So just be vigilant. So our protocol is different from Twitter's. What Twitter did is they said you can't share this at all. We didn't do that. What we do is we have, if something is reported to us as potentially misinformation, important misinformation, we also have this third-party fact-checking program because we don't want to be deciding what's true and false. And for I think it was 5 or 7 days when it was basically being determined whether it was false, the distribution on Facebook was decreased, but people were still allowed to share it. So you could still share it, you could still consume it. So when you say the distribution is decreased, it got shared. How does that work? It basically, the ranking in newsfeed was a little bit less. So fewer people saw it than would have otherwise. So it definitely... Voy a poner una pausa ahí para, fíjense, ¿no? Menos gente, se expone el contenido a menos gente para que tengan menos alcance. ¿Cuántas veces, no? Y les agradezco muchísimo a todos los que aportan al canal a través de los links que encuentran en la descripción, en Patreon, acá en la comunidad, podés unirte, los super gracias y demás. Pero ¿cuántas veces me dicen en los comentarios: no me llegó la notificación, no te recomienda? ¿Cómo puede ser que un canal de esta calidad tenga la cantidad de vistas que tiene y demás, ¿no? Con la información que sigue pasando lo mismo, pasa lo mismo. Y acá tenés el ejemplo. Zuckerberg ya lo había dicho, ya lo habían contado cuando no podían escapar de la cuestión de la laptop de este muchacho, de Hunter, cuando no podían escapar respecto a la realidad sobre lo que ocurrió en 2020, cuando ya las estadísticas, la información, la simple observación desmintía y los ponía en un lugar muy incómodo. Ahora descubren y en la misma semana coordinadamente salen a sacar el pecho como este muchacho. No, voy a tener la fuerza, que esto, lo otro. A ver, Musk lo vimos la semana pasada en el Reino Unido, Brasil, Rusia. Todo este conflicto, gestión del conflicto, decía Anthony Sutton. Como también decía, izquierda y derecha son dos anteojeras para que la gente no vea hacia dónde está yendo. ¿Y a dónde está yendo la gente? A la esclavitud. Pero ahora, decía acá Zuckerberg, lo corté para digamos, acelerar la cuestión. Los Twitter Files y esto, Twitter tuvo otro protocolo, Twitter sacó publicaciones y demás con la anterior administración, la de Jake Dorsey, ¿no? Pero hagamos un poco de memoria más histórica respecto a todo este manejo de los servicios de inteligencia de la información, ¿no? Empecemos. Acá CJ Hopkins, que es un comunicador, humorista y demás, que está siendo perseguido hace bastante en Alemania, bajo los cargos, ¿no?, de esto que estamos viendo, desinformación, odio, etc. Bueno, dice: el lavado de cara de X comenzó con el Twitter Files, que fue cuando se filtró el lugar de reunión limitado de que Twitter estaba actuando, censurando el contenido y demás, actuando en beneficio del gobierno. Dice: y ha continuado implacablemente desde entonces. Mientras tanto, X sigue colaborando activamente con los gobiernos para censurar la disidencia política. Estás viendo un programa, una simulación despierta. Ahora,
Fíjense lo que aporta el dato, ¿no? Como él está en un proceso judicial en Alemania, le hacen un oficio a Twitter, un pedido de información, un pedido de algunas preguntas respecto a la cuenta de este muchacho Hopkins. Y fíjense la respuesta de Twitter. Voy a traducirlo así al vuelo, digamos, ¿no? Dice, la cuenta tiene las siguientes etiquetas. Agatha Spam Top User. Indica que es considerado un top spammer, cuando el tipo es un creador de contenido. Experimental Set User. La etiqueta sugiere que la cuenta es parte de una categoría experimental de spam por contenido dañino, perjudicial. A ver, una categoría nueva basado en cuentas que son consideradas perjudiciales. ¿Ok? Seguramente, no, capaz que es mejor que no haya crecido el canal, porque no sé si estamos tan bloqueados, ¿no? Bueno, mira, la conclusión. Estas etiquetas sugieren que la cuenta está etiquetada, marcada por varias razones, incluido spam, contenido sensitivo o ilegal y restricciones de nuevos posteos. Entonces, recordando, ¿no? El hangout limitado, entonces, es una táctica utilizada en las relaciones con los medios, la gestión de la percepción del público, la política y la gestión de la información. Entonces, acá de Political Room, los Twitter Files de Elon Musk encienden las redes. Coincidentemente con la adquisición de Musk, una adquisición, no el financiamiento medio dudoso, digamos, llamativo, podemos decir, siendo buenos. Bueno, coincide con esta liberación de la información. Una información que ya la sabíamos todos, que ya habían confesado distintos actores respecto a esto, pero bueno. Ahora, sin embargo, con la gestión de Musk, Twitter cumple más solicitudes de censura. Dice, Twitter ha cumplido Al Jazeera con al menos parcialmente el 99% de las solicitudes de eliminación de contenido bajo la propiedad de Elon Musk, según muestran los datos, ¿no? Ciertamente no parecería ser el caso en Brasil, ponele, ¿no? A ver, es lo mismo, lo que pasa que lo enmarcan de otra forma. Es agenda, están impulsando la agenda. Musk, acá dice, los medios de comunicación tradicionales se dedican a la sincronización masiva de emociones con fines políticos. Y las redes sociales no. Las redes sociales es la clave de la manipulación de las emociones de la gente, justamente con fines políticos. Ciertamente así funciona. Esa es la clave del asunto y es lo que, fíjate, realmente ahora lo pienso, ¿no? La hipocresía de Musk posteando estas cosas, revelando el método, reconociéndolo. Y por el otro lado la gente lo considera un emblema, un mártir de la libertad, ¿no? Posteando estas cosas. Está revelando el método, ni más ni menos. Ahora vamos a ver una serie de clips históricos realmente respecto a los lugares de reunión limitado y el trabajo de la CIA sobre estos asuntos. Acá lo tenés al ex espía, John Stockwell. There are other functions, however, some of them more legitimate than others. One is to run secret wars. Another thing is to disseminate propaganda to influence people's minds. And this is a major function of the CIA. And unfortunately, of course, it overlaps into the gathering of information. You have contact with a journalist, you will give him true stories, you'll get information from him, you'll also give him false stories. You also work on their human vulnerabilities to recruit them in a classic sense, to make them your agent so that you can control what they do, so you don't have to set them up sort of, you know, by putting one over on them. So you can say, here, plant this one next Tuesday. Can you do this responsible reporters? Yes, the Church Committee brought it out in 1975, and then Woodward and Bernstein put an article in Rolling Stone a couple of years later. 400 journalists cooperating with the CIA, including some of the biggest names in the business, to consciously introduce the stories into the press. Well, give me a 400 periodistas colaborando activamente con la CIA para influir en la mente, en la percepción de las personas. Entonces, Art of Liberty, por ejemplo, te pregunta, ¿estás recibiendo las noticias
de la CIA. Fíjense, la cantidad de periodistas de NBC, todo de Estados Unidos, lógicamente, la información. John Brennan, NBC, James Clapper, ex director de la CIA, ¿no? Michael Hayden, Frances Stormwell, Frank Friusi, Stephen Hall, de CNN, ex jefe de operaciones en Rusia, Andrew McCabe, ex director del FBI, Samantha Winograd, trabajando en CNN del DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, Philip Mood, toda la cantidad, fíjense, de periodistas. Blinken, hoy de jefe del Departamento de Estado, ex analista de CNN de geopolítica, Michael Moore, Alex Finley, John McLaughlin, J.D. Vance, corresponsal de la CNN, financiado por operativos de la CIA como Peter Thiel, Anderson Cooper. A ver, hoy, como decíamos al principio, el propio Peter Thiel, ¿no? En la cuestión. Sigamos. Concrete example of how you use the press this. Well, for example, in my war, the Angola War that I helped to manage, 1/3 of my staff was propaganda. I had propagandists all over the world, principally in London, Kinshasa, and Zambia. We would take stories which we would write and put them in the Zambia Times, and then pull them out and send them to a journalist on our payroll in Europe. But his cover story, you see, would be that he'd gotten them from his stringer in Lusaka, who had gotten them from the Zambia Times. But after that point, the journalists, Reuters and AFP, the management was not witting of it. Now, our contact man in Europe was. And we pumped just dozens of stories about Cuban atrocities, Cuban rapists. We didn't know of one single atrocity committed by the Cubans. It was pure, raw, false propaganda to create an illusion of communists, eating babies for breakfast. Propaganda, ¿no? Una ilusión respecto a lo que estaba pasando, ¿no? Recibes las noticias de la CIA y acá vamos a ver un par de clips de la entrevista que hiciera Frank Snepp. Alguna vez la mostramos ya en este canal cuando tocamos el tema de la propaganda, pero viene muchísimo al contexto. Vamos a pasar algunos clips de esta entrevista, ¿no? Breves. You briefed the press, did you not, when you were there? Well, I had several jobs. One of my jobs was that of analyst. I also was an interrogator and indeed briefed the press when we, the CIA, wanted to circulate disinformation on a particular issue. Disinformation is not necessarily a lie. It may be a half-truth. And we would pick out a journalist. I would go do the briefing and hope that he would put the information in print. What was your percentage of success? We were pretty successful in planning information of a rather rarefied nature. For instance, if we wanted to get across to the American public that the North Vietnamese were building up their force structure in South Vietnam, I would go to a journalist and advise him that in the past 6 months, X number of North Vietnamese forces had come down the Ho Chi Minh Trail system through southern Laos. Now, there is no way a journalist can check that information. That's data derived from radio intercepts, spy in the sky photography. So either he goes with the information or he doesn't, and ordinarily or usually the journalist would go with it because it looked like some kind of exclusive. And I would say our percentage planning that kind of data was 70 to 80%. Bueno, ahí lo escuchaban en el primer clip. Continuamos, realmente una entrevista más que importante. Otros 2 extractos donde confirma eso, ¿no? Medias verdades como sistema. Sigamos. Can you recall the names of any of the correspondents you used in that manner? Used is a loaded term. The correspondents we targeted were those who had terrific influence, the most respected journalists in Saigon, like Robert Chaplin of the New Yorker magazine, Kai's Beach of the Los Angeles Times from time to time, and also he worked for the Chicago Daily News. Bud Merrick of U.S. News and World Report, Malcolm Brown of the New York Times, even Maynard Parker of Newsweek magazine. We would
go after these gentlemen. I would be directed to cultivate them, to spend time with them at the Caravel Hotel or the Continental Hotel, to socialize with them, and slowly but surely to try to gain their confidence by dolloping out valid information, information which was true. And then I would drop into a conversation the data that we wanted to get across, which might not be true. One piece of data, for instance, that we managed to plant in the New Yorker magazine had to do with a supposed North Vietnamese effort in 1973 to develop airfields along the border of South Vietnam. The reason we wanted to plant this information was that we were trying to persuade the U.S. Congress that Saigon should continue to get a great deal of aid, and that the North Vietnamese were the chief violators of the ceasefire accord. That was printed in the New Yorker magazine under the byline of Robert Chaplin, as indeed was a great deal of. Necesitábamos convencer al Congreso, por eso plantábamos la información, ¿no? Para lograr los intereses de quién. Bueno, hay que preguntarse, estas agencias de espionaje e inteligencia, ¿bajo los intereses de quién responden? Such information which we tried to circulate. Considering that you knew the amount of disinformation, or most of it, that was being fed to the correspondents, what do you think, or what did you think, of the quality of reporting that came out of Vietnam? Reporting from correspondents who were operating independently of the agency, who did not rely on agency sources, was very good. I cite in particular Peter Arnett. I remember after the fall of Saigon, one of my jobs was to query journalists who'd stayed in Vietnam after the collapse, and as they came out, I was to get in touch with them and try to persuade them to report on what they'd seen. This was not a disinformation job, it was an intelligence collection operation. I contacted Peter Arnett at Associated Press headquarters and I said, Mr. Arnett, I'm Frank Snepp from the American Embassy. Could you tell me what you saw? And there was a silence on the line and he said, you can read about it in my Associated Press dispatch. He was one of the few journalists who turned me down, however. There were a great many others who were willing to trade their information for information I might have, which was a frequent transaction in Vietnam. Any other reporters you can remember who refused to have anything to do with the CIA? Can you name them? Well, there were lots of young reporters who didn't want to deal with the agency because they were very suspicious. Many of them had come out of the anti-war movement in the United States and had a natural disinclination to trust any official agency. Offhand, the names escape me because, again, we weren't interested in going after the reporter for Ramparts magazine. We were interested in targeting those reporters who could get their material in the New York Times, the Los Angeles Times, and so forth. And once again, I want to make it perfectly clear that we were not hiring these reporters. They were not operating as our spies or as our dupes. But in a war situation, when there are so few sources of information, a reporter may rely on a CIA contact, and he becomes vulnerable. In Saigon, if I planted a piece of information with a reporter, I would ordinarily then try to create an environment in which he could not check the information. I would go to the British ambassador and brief him on the disinformation I had just given the reporter. So when the reporter wanted to cross-check what I'd told him with, say, the British ambassador, New Zealand ambassador, or what have you, he would get false confirmation, the same message coming back at him, and he'd say, aha, I've got proof that Frank Snepp told me the truth, when in fact, what he'd gotten was simply an echo of what I'd given him in the first place, via... Frank, a two-part question. What were the objectives of or what was the objective of the CIA? What about the moral implications of what you were doing in feeding disinformation? Did the objective override the moral implications, moral problems? Well, the objective of the agency in general is to generate intelligence and get it back to Washington, to get at the truth
and make sure the policymakers understand it. When you plant disinformation, you are diverging from that objective, and I think probably in retrospect, it was very counterproductive. I am, as an ex-CIA agent, opposed to the disinformation activities in which I was involved. I admit that I was involved, and I think it served no useful purpose. Propagandizing the American public or Congress is not the CIA's job. As to the morality of what the CIA was doing or that particular activity, the war was a very relative thing. It was a relativist environment, and morality seldom came into play when you were operating in the field. In my estimation, a CIA man should be amoral. That may sound pretty shocking to somebody, but what if my morality were that of a Nazi or agent, if you will? You wouldn't want me to be your intelligence officer. Keep the morals out of intelligence. Keep the truth in, and stay away from disinformation. Bueno, ahí lo escuchaban a Frank Snepp, ciertamente algunas conclusiones, otro video más de John Stockwell, pero algunas conclusiones podemos ir sacando. Primero, ¿no? Los principales divulgadores de información falsa, equivocada, son las fuentes oficiales, los servicios de inteligencia. Y el amplificador de esas señales hoy son las redes sociales. Antes eran los medios de comunicación. Y si antes los medios de comunicación influían sobre los periodistas, con toda la metodología que explicó Frank Snepp, bueno, hoy influyen en las plataformas y también en influencers de las plataformas. No lo podemos negar. Ahora, pero hay un tema más profundo. Las plataformas son en su mayor parte asociaciones público y privadas, cuyo origen están la mayoría ligados directamente a lo más oscuro de estos servicios de inteligencia. Entonces, el círculo se va cerrando y digamos que si queremos entrar en un aspecto mucho más profundo, ¿a quién responden verdaderamente estas agencias de inteligencia? Cuando vemos que las redes sociales, ya lo hemos dicho, la propiedad en su mayor parte es de los BlackRock y Vanguard del mundo, pero recordemos el origen de agencias como la CIA, totalmente vinculados al clan Rockefeller y demás. Entonces todos los caminos siempre y inevitablemente conducen a Roma, por más que muchos lo quieran negar. Todo conduce a Roma. Entonces acá tenemos a Stockwell, otra entrevista, fíjense lo que decía. This analysis that we made of the CIA's media operations disclosed, among other things, that they deliver through CIA couriers ready to print or ready to broadcast news, and I put that in inverted commas, which is used by the media. And this is created by the CIA. How often does the CIA manipulate the media in this way, plant stories, get their views in the media? Is this fairly common as a modus operandi for the CIA? It goes beyond your, in the course of the past 30 years, it goes beyond your wildest imagination, the extent to which the CIA has gone to manipulate public opinion. If you include the MH Chaos program, which was $1 billion program of setting up proprietary companies, setting up student organizations so they could draw radical students in and do every kind of duplicitous manipulation of national student movements, press, propaganda, labor, extensive formation of labor unions, funding of major labor unions, with the objective essentially of manipulating the mind and attitudes of workers throughout the nation and the world. A whole range of areas wherein the CIA provides briefings to selected journalists, and there are numerous cases where the CIA has, for example, published books, and several thousand books were published in English by the CIA, and this is documented in the Church Committee report.
They set up 250 news services and wire services, some of which, not all, but some of which are still in the pocket of the CIA. And I think it's only fair to say that even some journalists who don't realize, there are some who are witting, but there are also some who do not realize that they're being targeted by the CIA when they come home from a trip overseas. They might talk to somebody and they don't realize, at least right away, who they're talking to, and then it turns out that they've been the source of information which was... Clarísimo, ¿no? Ciertamente, ni los periodistas se dan cuenta y les dan directamente las notas escritas para que las publiquen sin ningún tipo de problema. Escuchemos a Brett Weinstein. Project Mockingbird was the project of the deep state to control us via the media. But it worked much better in an era where there were 3 broadcast networks. You didn't have to control that many properties. The reason that the narrative broke was because Goliath was focused on controlling the mainstream media properties, and it didn't think it had to care about the off Joe Rogan man cave stuff. Why should it care what a podcast was? Who cares what gets said on pirate radio, right? But that mattered a lot because people, when they realized they were being lied to and they were doing harm to themselves because of those lies, tuned out the mainstream media and they started searching for information elsewhere. The punchline is, if you want to beat the deep state, what you need to do is you need to drag Goliath onto territory he doesn't understand. That's where we win. Un territorio que no entiende el sistema, ¿no? Por eso es tan importante, y repito, video tras video, colaboren, ayuden con el periodismo independiente, ya sea aportando económicamente, ya sea compartiendo el material para que llegue a más gente. Esa es la clave. Estamos viendo una gran Matrix, una gran mentira desarrollándose adelante de nuestros ojos. Como ven, desde añares, hace décadas, todo esto desde la década del 70, de los 80, pero viene de antes, donde se han realizado operaciones que han ido, primero, de controlar a través del periodismo, después controlar a través de los medios, después directamente establecer medios propios de propaganda y desinformación. Ahora, algunos de un bloque, otros de otro bloque a nivel geopolítico, y todos conduciendo a la misma agenda. Todos los caminos conducen a la esclavitud digital, al control total del pensamiento, de la expresión. Y fíjense lo que decía ahí Snap, ¿no? Los únicos que no confiaban en nosotros eran los periodistas jóvenes, los periodistas independientes y demás. ¿Y qué tenían en común? Que eran antiguerra. ¿Qué quiere decir eso? Era gente que se oponía o desconfiaba al menos del poder estatal. Entonces, esto es lo que está pasando. Hay mucho más que no nos cuentan los medios. Espero que hayan disfrutado de este informe, plagado realmente de información que no encontrarán en otro lado. Como dije antes, agradezco a los que colaboran para mantener el proyecto vivo. Soy Nicolás Martínez Laje y nos vemos en un próximo y nuevo video de Terapia Liberal. Muchas gracias por estar ahí y como siempre los leo en los comentarios. Hasta luego.